Muy buenas tardes, días o hasta incluso noches. Sean todos ustedes bienvenidos, mis queridos diablillos, a un nuevo episodio de su podcast favorito, Luisifer Podcast. Les habla su fiel servidor Luisifer. Espero que se encuentren bastante bien. Yo estoy bastante emocionado porque el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una plática de la cual ya tenía muchas ganas de poder tener con ella. La invitada de hoy se las voy a presentar. Ella es contadora. De lo que ya me ha estado platicando, pues ahorita se ha estado enfocando mucho también en la cuestión del ejercicio, una disciplina pues que yo puedo decir bonita. A lo mejor yo todavía como que no tengo mucha claridad sobre ese tipo de disciplina, pero ella más o menos nos va a explicar un poquito sobre ella. Pero si ustedes están interesados en algún momento, pues ella está a pronto de ser una entrenadora personal. Entonces, si en algún momento desean ponerse mamados, pues creo que es momento de que ella los pueda instruir. Pues el día de hoy, amigos, les voy a presentar a mi queridísima Abigail Ballesteros. Abby, qué gusto. Hola. Qué emoción tenerte aquí, Abby. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno, Abby. Sí. Pues mira, como puedes ver, pues tenemos una producción bastante profesional. Entonces, Bastante. tú siéntete cómoda, tú siéntete en confianza, que este es el chiste de este podcast. Entonces, Abby, pues es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y ahora sí que por estar aquí con nosotros. Emocionadísima, muchas gracias. Ya tenía mucho tiempo de esta plática. Yo recuerdo mucho cuando me contaste que ibas a empezar este proyecto hace algunos años. Y justo era algo que te comentaba y qué bueno que ya se está haciendo realidad. Sí, muchísimas gracias, Abby. Pues ahora sí que pues igual gracias a ustedes, mis queridos diablillos. Si a ustedes les sigue gustando este contenido, por favor apóyenlo, denle like, compartan este video, porque pues eso nos ayuda mucho a llegar a todas partes y a muchísima gente para que también sean de esta bonita colonia de diablillos. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y pues empecemos con el episodio de hoy, pero antes quiero anticiparlos que vamos a platicar sobre un tema bastante, no complicado, pero sí un tema difícil. Ya lo verán un poquito más adelante, pero creo que es muy importante retomar este tipo de temas porque muchas veces lo tomamos muy a la ligera. Son temas que a lo mejor nos incomodan un poquito, pero creo que sí es muy importante platicarlos, más que nada porque vivimos en una época en donde todo el mundo está como loco. Es un mundo ya que está corriendo de manera muy rápida. Entonces creo que es un tema que actualmente se está fomentando mucho, no solamente en los jóvenes, incluso ya hasta en adultos. Entonces pues ya verán de qué se trata esta plática, pero antes que nada, Abby, me gustaría preguntarte dónde nació Abby, dónde creció y dónde se crió Abby. Uy, pues Abby nació en un bonito pueblo de Tlalnepantla. Ok. No, pues sí, justamente yo nací en Tlane, he vivido siempre en esos rumbos. Mi familia es de San Luis. Ok. Toda mi familia es de San Luis, pero mis abuelitos se vinieron muy jóvenes para acá a radicar. Se vinieron justo en tren, cuando todavía se viajaba en tren y las personas tal cual se subían en tren y viajaban. Ok, Abby. Entonces desde San Luis se vinieron para acá ya hace bastantes años. Todos mis tíos crecieron aquí y todos mis primos igual. Nacimos aquí. Entonces, desde hace 26 años he vivido aquí. Ah, perfecto. Sí. No, pues ya, ahora sí que toda una vida. Toda una vida. Perfecto, Abby. Pues ahora sí, Abby, ahora sí que para ponerlos un poquito en contexto a todos, Abby y yo nos conocimos en la universidad. Al igual que la invitada anterior, nos conocimos en la universidad. No vayan a pensar que voy a invitar a toda todos la los que generación. invité en la universidad. No, claro que no. Que en algún momento, si de los que me están viendo que nos conocimos en la universidad quieren participar aquí, pues adelante, están en todo su derecho. Creo que sería muy interesante platicar con ustedes, pero pues tampoco nos vayan con la finta de que a toda la universidad voy a invitar. Toda la comunidad, a toda la comunidad o a todos los profesores, hasta la conserje, ¿no? Que estaba por ahí. Pero Abby y yo nos conocimos en la universidad, solamente que igual íbamos en carreras diferentes. Sí. A lo mejor tienen un poquito de relación, porque yo estaba en el área de lo que era administración. Bueno, era administración y un poquito de recursos humanos. Sí. Pero Abby estaba pues 100% en lo que es en el área de contabilidad. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad, Abby? O sea, realmente
Yo en lo personal, a mí me hicieron odiar un poquito la contabilidad. No sé si fueron los profesores, que creo que yo sí, porque había un profesor en la universidad que si teníamos dudas, él aplicaba la de, si tienen dudas, pregúntenme. Ah, ok. Pero cuando en el momento en que nosotros le preguntamos, oiga, profe, pero esto por qué se carga y esto por qué se abona, siempre nos mandaba a la biblioteca. Ah, ok. Entonces, pues desde ahí le agarramos un coraje a la contabilidad, al menos yo en lo personal. Pero posteriormente, ya en el ámbito pues ya laboral, a lo mejor los números son un poquito más diferentes de lo que te enseñan en la carrera. Digo, no sé si aquí de este lado, Absolutamente. como ustedes pues ya ahora sí que fueron más enfocados al 100% de contabilidad, a lo mejor pues sí se nota una gran diferencia de lo que te enseñan en la carrera a lo que verdaderamente pues se maneja en las empresas, ¿no? Pero a mí en lo personal, yo me enamoré de los números gracias a mi productor que está detrás de cámaras, porque pues fue en el momento en el que yo empecé a involucrarme más en los números, porque era yo cuentas por pagar, casi prácticamente pues era un área de cuentas por pagar, y desde ahí empecé a enamorarme un poquito de los números. Sí me empezaba a fatigar porque sí de repente me mareaba mucho número, pero la verdad es que desde ahí le empecé a agarrar un cariño y hasta ahorita en la actualidad me gustan mucho los números. En algún momento me gustaría poder enfocarme en una carrera ya más contable, pero digo, eso ya sería, ya es historia más aparte. Pero por ejemplo, en tu caso, Avi, ¿cómo fue esa diferencia de lo que te enseñan en la universidad a lo que ahorita actualmente estás trabajando? No, sí, hay bastante diferencia, pero sí es tener las bases, o sea, entender siempre esas bases contables desde fondo. Y si te soy muy honesta, la verdad, yo nunca había imaginado que iba a estudiar contabilidad. Ujú. Yo quería otra carrera que no es tan desviada de esa carrera, que se llama actuaría. Ok. Entonces va un poco de cierta de la mano, pero por azares de la vida, por circunstancias que nos trajo el que me faltaron 10 puntos para entrar a la UNAM, justamente. Y yo quería esperarme un año, pero justamente mi papá dijo, no, o sea, un año estudia, esa universidad está muy cerca, ve, estudia, conoce, y ya si en un año no te gusta, pues te cambias. Ujú, Y ujú. vuelves a hacer tu intento por entrar. Dije, ok, va, está bien, vamos a intentarlo. Pero en ese justo año que yo entré en la carrera en la carrera de contabilidad y todo, conocí grandes personas, grandes amigos que hoy día los tengo, pero también tuve una muy bonita oportunidad que fue, o que me la dio la parte de inglés. Ujú. La maestra de inglés empezó a ver como que yo me podía desenvolver muy bien. Me dijo, ¿por qué no pruebas e intentar meter la beca para irte al extranjero? Entonces la metí y justamente me la dan y me voy a Canadá un mes. Entonces la idea tal cual ya de cambiarme de universidad se borró por Sí, se borró completo. completamente. Entonces me dan la oportunidad y viajo a Canadá prácticamente en el primer año que pasa el primer año de universidad y yo viajo a Canadá. Órale, qué padre. Entonces estoy un año allá y se viven experiencias maravillosas. Entonces, ¿Qué es como el momento más bonito que recuerdas de ese viaje a Canadá? yo creo que son dos. El primero, y yo creo que el más chistoso que se lo cuento a todos, es que yo jamás había viajado en un avión. Ok. Jamás en la vida. No sabía qué se sentía. Nunca. Entonces, te revuelven. O sea, los boletos obviamente te los compra la escuela y te revuelven. O sea, donde tú quieras. Sí, es como de que no, en una cierta área no van a estar los, o sea, ahí En- campechaneado está, donde ¿no? caigas. Entonces, donde me tocó a mí iba otra persona que pues claramente era de allá. Ok. Entonces yo creo, no lo sé si se notó mis nervios, mi pánico, la sensación, pero el señor sí me dijo que tomara su mano, en su español más intuitivo que intentó hacer, pero que tomara su mano para que yo pudiera soportar. Y justamente hizo lo mismo cuando aterrizó el avión. Take En su- my hand, pero en su, y te lo juro que hizo su español más nativo que pudieras intentar. ¿no? Lo más... Lo más nativo, toma. Mano, Toma, mano, toma. mano. Ok. Bueno, al menos trató de comunicarlo. Sí, y fue lo más divertido, o sea, fue de las cosas más divertidas del mundo y como que esa parte me dio como más calma porque era la primera vez, uno, que subía a un avión, que viajaba sola, que me iba a ir al extranjero, o sea, era todo sola, Ok, o sea, ok. todo completamente sola y yo tenía 18 años. Uy, súper chavita. Entonces era algo que de plano iba a ser una experiencia que iba a tener cosas buenas, malas, pero al final yo no sabía qué me iba a esperar allá.
Entonces, y de las cosas más, todavía, yo creo que la gente que conocí allá, conoces gente de todos los países allá, porque igual la beca es para todos, Ok. para que aprendan inglés, entonces pueden venir de Japón o de todos lados para que aprendan igual inglés. Inglés y todo. Ajá, es un curso de un mes intensivo, entonces pueden ir de México, de Colombia, de todos lados, entonces conoces mucha gente de todos lados, conoces mexicanos que ya viven allá, y Canadá es de los países más hermosos del mundo, de verdad. Es muy tranquilo y muy hermoso, la verdad tiene paisajes muy bonitos. Y yo creo que el otro momento más bonito es, yo viví con una familia. Ok. Entonces toda mi estancia estuve con una familia. Entonces cuando yo ya me iba a regresar, yo creo que esa nostalgia o ver esa afinidad que tuvimos o sea, yo creo que fue un mes, pero fue una nostalgia tanta de ellos hacia mí que fue como de, qué bonito que se pueda formar vínculos tan padres con personas que acabas de conocer. Ok. Entonces, yo creo que esas partes son las cosas más bonitas que yo recuerdo al final de todo lo que yo viví con amigos, porque igual me fui con gente de la universidad, porque se van muchísima gente de la universidad, son carreras que no es publicidad para la escuela, pero sí es muy buena dando becas. Sí, justamente. Es muy buena dando se le puede reconocer. Pero sí, o sea, si tienen la oportunidad de estar ahí, yo creo que las mejores cosas es intentar sacar una beca ahí. Es de las experiencias más bonitas, no paga nada y todos se los dan. Exactamente. ¿Qué les vamos a poner por aquí el logo de la escuela? Porque si en algún momento quieren buscar oportunidades de estudiar aquí, ¿no? Sí, para los que pues viven aquí en lo que es Tlalnepantla, Naucalpan, el Estado de México, ¿no? Una pregunta, Vi, ¿cómo tomaron tus papás esta noticia de, ¿saben qué? Pues me voy a ir a Canadá, tengo una beca? ¿Cómo se tomaron esa noticia? Yo creo que hubo dos reacciones. La de mi papá, fue la felicidad más grande de la vida. Okay. Y la de mi mamá, la más aterrada. Siempre como que hay esa parte, ¿no? De que existe en esa parte de que muy bien, hija o hijo, que te vaya bien, pero hay otra parte, puede ser mamá, puede ser papá, que no, es que cómo te vas a ir sola, con quién te vas a ir. Como que empieza a pasar esas preocupaciones, ¿no? Dentro de la cabeza de los papás. Sí, mi mamá es como la más sobreprotectora y sí le daba como, ¿y cómo va a ser todo? Mi papá estaba de lo más emocionado, es que qué gran logro, paponeando, lo más emocionado. Yo siempre lo he dicho, mi papá fue la persona que siempre estuvo como en el 100% emocionado de todo, antes de preocupado. Sí. Ya después se preocupaba. Y mi mamá primero se preocupaba, después se emocionaba. Ah, ok. Entonces como que hubo ahí un juego de emociones muy, muy disparadas, sí. ¿no? Ok, ya vi. Pues me imagino que esta experiencia de irse a Canadá, pues digo, es una de las cosas más inolvidables que vas a tener en el transcurso de toda tu vida. Sí. Pero, por ejemplo, en Canadá, y me llamó mucho la atención que habías mencionado ahorita que una familia te estaba como cuidando en ese sentido. Sí. ¿La misma universidad o cómo es ese funcionamiento? O sea, ¿te asignan como una familia con la que tú te puedes quedar o cómo es ese proceso? O sea, o la misma escuela les dicen, ¿saben qué? Se van a hospedar en algún hotel o en algún lugar en lo que abarque el tiempo de la beca, o cómo es ese proceso que la escuela da hacia ustedes como alumnos. Ok, pues son diferentes tipos de becas. Igual esta es una de esas. Ellos coordinan toda la parte en la que te va a recibir una familia, te hacen una exhaustiva investigación o una entrevista para ver con qué tipo de familia tú te quieres relacionar, sea con hijos, sea con animales, tus alergias y tus gustos, para que ellos tengan toda la alimentación que tú quieres y necesitas en la casa donde estés. Qué tipos de colores te gustan, para que tu habitación igual te la adapten, cosas de ese estilo. Igual depende del tipo de familia que te toque. Puede haber familias que sean cariñosas, otras que no lo sean, o que sean simplemente más alejadas a simplemente vamos a atenderte. Está la otra vertiente, que la universidad también ofrece otra beca, que es para irte 4 meses, pero a otro país igual, pero a estudiar algo más relacionado a tu carrera. Que afortunadamente también, posteriormente a irme a Canadá, un año después postulé a esa y también me fui a Chile a estudiar negocios internacionales. Igualmente nada más fue un mes, pero ahí ya no te hospedan con una familia, te hospedan en un se podría decir que como en unos departamentos donde están todos los estudiantes. Y como tipo Airbnb, ¿no? Algo así. Justamente, entonces, y allá nada más vas y conoces más gente igual de otras universidades, pero igualmente de México.
Ok, oye, qué interesante, la verdad, pues te felicito mucho por estos viajes. Yo ya quisiera viajar de esa manera, pero pues con su apoyo podemos lograr eso. Entonces, apoyen mucho este bonito proyecto. Pues Avi, la verdad es que qué bonito que tengas este tipo de experiencias y más aparte creo que es también muy importante que la parte familiar pues tenga también esta parte de apoyo, ¿no? Porque Bastante. muchas veces, a lo mejor no en todos los casos ha habido casos en los que a lo mejor pues los papás, sea porque sean sobreprotectores o por X o Y razón, no muestran como mucho ese apoyo hacia sus hijos, ¿no? Que digo, esto es ahora sí que tema independiente de cada familia, pero digo, creo que a final de cuentas tuviste mucho o tienes mucho la suerte y la bonita mejor bendición de tener pues una familia que te apoyó y más aparte pues estas bonitas experiencias que hayas vivido tanto en Canadá y en Chile, ¿no? Me habías dicho que Sí, también habías sí. viajado. Entonces, qué bonito, Avi, que tengas este tipo de experiencias. Creo que a final de cuentas son experiencias Que jamás se olvida. que jamás se olvidan y que de alguna manera pues te llevas un aprendizaje de ellos, ¿no? Y como dices, o sea, de tanta gente que conoces, o sea, te involucras mucho en la gente y aprendes mucho de ella, ¿no? Sí, Entonces, bastante. qué bonito, Avi. Y bueno, ahora sí que fue cuando en esta bonita universidad nos empezamos a conocer. Sí. Posteriormente, por lo que yo tengo entendido, también manejaban ustedes dos titulaciones en la universidad, ¿no? Creo que en mi caso era como TCU en recursos humanos y luego ya lo que era la carrera de Sí, ingeniería. justamente. En su caso, ¿cómo aplicaba? CU en contabilidad Ok. y después ingeniería financiera y fiscal. Ok. Sí, Era actualmente. ¿Y había como una diferencia ahí? ¿O...? Pues básicamente ya cuando pasas a la segunda parte, ya te involucras más en la parte de impuestos, en las finanzas y en toda esa parte. Ok, Entonces es sumamente interesante, la verdad. ok. ¿Qué fue como el...? Digo, todos hemos pasado momentos raros en la universidad. ¿Cuál fue como el momento más raro que hayas pasado en la universidad durante el transcurso de tu carrera? Ya sea en TCU o ya como a nivel ingeniería. Yo creo que cuando no sé si te llegó a tocar, yo creo que cuando nos pusieron a hacer como un tipo de simulación de la ONU, nuestra maestra de Derecho nos puso a simular cómo se hace una conferencia de la ONU, donde cada país hace como que ya sea como que dan conferencias o bien otros países simplemente hacen comida típica de ese país. Ok. Pero es como una exposición en tal cual donde involucran a todos. Entonces, el momento más raro yo creo que fue como que volver a revivir ese tipo de exposiciones tipo preparatoria, donde nada más te parabas al lado de tu stand y la gente agarraba bocadillitos. Y ¿En nada serio? más, ajá. Creo que me hubiera preferido yo tener ese tipo de actividad porque te voy a platicar mi momento raro que yo tuve en la universidad. Mi momento raro, te digo, a mí me hubiera encantado a lo mejor yo tener como ese Ok. tipo de momentos de raros. momentos raros, pero mi momento raro fue que tuvimos que interpretar una obra de teatro Ok. en mi carrera. O sea, ¿tú qué puedes decir? Administración, obra de teatro, pues, ¿de qué va la mano, no? Pues nada, realmente. Pero me acuerdo que en esa ocasión mi maestra, no me acuerdo qué materia me daba, pero nos dijo, es que como proyecto final va a ser una obra de teatro. Y van a interpretarla de Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupeirón. Entonces, teníamos como la imaginación a flote, o sea, nosotros podíamos moverle al guión, Ok. modificarlo, si queríamos hacerlo serio, si queríamos hacerlo chistoso. Me siento una adaptación de cuando es No Manches Frida y hacen como Romeo y Julieta. Me Exactamente, siento algo muy así, similar. más o menos algo parecido, pero lo más chistoso es que no sé por qué, yo también fui tonto en aceptarlo, pero yo era el dragón. Yo era el dragón de esta historia. Si no han leído el libro, léanlo. La verdad es que es un bonito libro, está muy divertido. Y yo era el dragón. Entonces, aquí la cuestión era, pues, ¿cómo me voy a disfrazar de dragón? Existen muchos, a lo mejor, ¿cómo se llaman estas como ¿Por pijamas qué te en lo el... complicaste tanto? Le pudiste pedir la Es botarga que a la es, mascota de es la que, escuela. O es que a sea, eso tanta voy. complicación. Es que a eso voy. Al principio yo dije, pues bueno, me voy a tener que conseguir un disfraz de dragón. Pero ¿cómo se llaman estas pijamas que... Mameluco. Los mamelucos, ya ves que hay mamelucos Sí. que tienen como diseño de animalitos. Dije, pues bueno, igual y me consigo uno de dragón.
Y como dices tú, me dijo la maestra, no te compliques, yo te consigo la botarga de la escuela, porque la mascota de la escuela es un dragón. Y si ustedes vieran el tremendo animalón de botarga que es eso, o sea, está pesadísimo, está sudando adentro. Me tocó tener la experiencia de estar dentro de una botarga. No lo intenten, no sé cómo es. Mil respetos para la gente que trabaja para el los muchacho, de las para el botargas, muchacho, sí. porque de plano es un infierno estar adentro. Y luego imagínense, estar en un lugar encerrado y luego todavía estar encerrado en una botarga. Ese día terminé con un golpe de calor, no sé cómo es que regresé a mi casa vivo, pero te lo juro que cuando iba de regreso y caminando en la avenida principal para que fuera a mi casa, yo ya sentía que me desmayaba. O sea, yo nada más llegué a mi casa, me dormí, me acosté porque me sentía horrible. Pero creo que fue de las pocas experiencias más raras que tuve. La verdad es que fue un éxito esa obra de teatro porque la hicimos de manera cómica. Entonces, si a mí me dicen, haz algo cómico, pues yo suelto payasadas. En todos lados. Entonces, salió muy bonito, la verdad. Y creo que fue de los momentos más raros que tuve en la universidad. Yo creo que sin nada supera el ponerte la Por botarga eso, de Draco. sí, no, y por eso te digo, hubiera preferido tener una actividad algo más parecida a la tuya. Yo hubiera preferido también intentar ser Draco alguna vez, ¿eh? No lo intentes, no se los recomiendo, la verdad es que mil respetos para toda esa gente. Pero es que ya hay un Draco negro, chance el Draco negro. ¿Y hay un Draco negro? Sí. Órale. Evolución. Órale. La universidad va por buen camino, ¿eh? Justo. Avi, pues bueno, ya después de que tú estudias tu TCU, estudias tu ingeniería, obviamente terminas toda la carrera, te gradúas con honores, recibes tu título. ¿Qué pasó después de salir de la universidad? ¿Te costó mucho trabajo pues encontrar dónde desempeñar tus conocimientos? ¿O aplicaste la que muchos hicieron de que la universidad te da oportunidad de hacer tus prácticas profesionales y a lo mejor ya en donde estabas haciendo tus prácticas pues ya pasabas al siguiente escalón de que te contrataban? ¿Cómo fue para ti ese proceso después de salir de la universidad? Pues yo creo que fueron varias etapas. Durante yo ya estuve en la ingeniería, como la ingeniería, ya es en la noche, pues yo tenía todas mis mañanas libres, entonces busqué un trabajo de medio tiempo. Ok. Donde tuve la fortuna de encontrar un gran jefe que se llama Jonathan. Ese jefe tiene mi corazón. Un saludo a Jonathan, si nos está viendo. Fue quien me enseñó todo. Okay. Todo aquello que yo tenía dudas. Porque como digo, yo nunca pensé que iba a llevar esa carrera, entonces antes de siquiera yo meterme al cargo y el abono, okay, no sabía qué era, okay. Jamás. En la vida yo había abierto un libro de contabilidad, jamás, porque mi niña Abby chiquita quería ser veterinaria, entonces antes de eso, pues yo creo que no. Me enamoré de las matemáticas mucho tiempo después, porque yo creo que los números son lo más hermoso del mundo, se ven fantásticos en todo momento. Y todo se resuelve. Entonces es algo que me gusta muchísimo. Okay. Varios caminos, pero todo se resuelve. Ok. En este primer trabajo que tuviste, ¿fue un despacho o fue en alguna empresa, pero pues obviamente en lo que era en el área de contabilidad? No, fue una agencia de publicidad, pero tuve la fortuna de que justo ese jefe estudió en su momento en la universidad también. Entonces él ya sabía cómo se manejaban todos los procesos de la escuela, todo lo que manejábamos allá. Entonces, toda mi estancia con él fue básicamente hacer también mis tareas y aprender con él básicamente sobre lo que íbamos trabajando. Okay. Entonces, él era como mi otro profesor, pero en la vida real prácticamente. Ok. Creo que todos hemos escuchado en algún momento que aunque seas bueno en algo, nunca te va a gustar hacer algo de lo que estás desempeñando. Por ejemplo, a ti en lo personal, ¿qué es algo de la contabilidad o dentro del mundo de la contabilidad que de plano dices, híjole, esto me cae gordo hacerlo? Pues, ¿qué crees? Que no ha habido algo que todavía me diga algo que no me guste. ¿En serio? No. ¿Ni un poquito? No, ni un poquito. O sea, me gusta bastante mi carrera y me gusta desempeñarla al 100%. Bueno, pero por ejemplo, a lo mejor, saliéndonos un poquito de la contabilidad, a lo mejor alguna cosa que digas, esto sí, de plano me cae gordo hacerlo. Yo creo que tratar con gente. Tratar con gente. Pero no en una cuestión laboral, o sea, yo creo que no sé cómo... ¿Como más en el sentido social? ¿O? No, como cuando encuentras a una persona muy conflictiva laboralmente. Ah, ok. Y como que ese choque,
como tratar de ser o tratar de ser lo más profesional con esa persona, pero que esa persona No se sé. aferre a ser como que lo tan y no profesional y como que choquen en esa parte. Entonces, esa parte es la que no me agrada. O sea, no es que no la sepa lidiar, pero no me agrada, porque al final de cuentas es como que chocas y chocas con la misma persona y es como de, te estoy tratando de hablar bonito, pon de tu parte. Sí, sí es bastante complicado, creo que todos hemos experimentado eso, la verdad. No hay nadie que se salve de eso, la verdad es que es difícil, es complicado tratar con gente que de plano no pone de su parte, por más que quieras hacerlo entender, pues no, es complicado, ¿no? Pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que es de las cosas más difíciles que todo ser humano tiene que experimentar en algún momento, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito que sea, pero el chiste es que en algún momento vamos a tener que experimentar eso, ¿no? Pero, a ver, Abby, entonces yo tengo una duda bastante dudosa. Ok. Eh, Me voy a regresar un poquito, porque quiero saber si realmente esto pasa en todas las carreras. Si ustedes nos están viendo, déjenme abajo en los comentarios si a ustedes les pasó. En tu carrera les enseñaron la contabilidad con estas hojas enormes verdes de contabilidad. O Sí. ya ustedes estaban como más actualizados y ya les enseñaban contabilidad, a lo mejor en un sistema. No, nos veías nuestras grandes mochilas con nuestra gran Fiscoagenda, que pesaba muchísimo, por cierto, que es un libro como, por los que nos escuchan, está bastante grande, pero pues pesa muchísimo. O sea, pesa bastante, pero es como la Biblia, prácticamente de nosotros, es a lo que le conocemos como que la Biblia de nosotros. Ay, no, qué horror, qué horror. Pero sí, bastantes hojitas, pueden ser hojitas verdes pequeñas, pero también había de las hojitas verdes gigantes, pero siempre nos veías con una hojita verde, siempre. Es que no sé por qué, digo, yo la verdad no entiendo por qué todavía te quieren como enseñar la contabilidad a la vieja escuela, que no está de más que lo puedas aprender, pero pues digo, creo que ya vivimos en una época donde hay mucha tecnología, hay muchos sistemas que tienen resguardo de información, pero pues qué mejor que pues ya te anticipen a ese tipo de cosas, ¿no? Que ya te enseñen a cómo manejar un sistema, cómo manejar una contabilidad ya más digital. Pero pues ya de que te la enseñen en esas hojas verdes, y te digo, yo les agarré una pesadilla ese tipo de hojas, pues, qué bárbaro. Un saludo a mi profesor de contabilidad, si en algún momento está llegando a ver esto, un beso desde aquí, ¿no? De lo más profundo de mi Desde lo más corazón. profundo de mi corazón le mando un beso a ese profesor. Y es que después tuvimos otro profesor que era buenísimo, o sea, si teníamos duda, ese profesor nos aclaraba las dudas muy cañón. No sé si en algún momento usted les dio clases, se apellidaba Verón o algo así, o no sé si llegaron a escuchar algo de él. No, la verdad no me suena. Era un profesor buenísimo, no sé si todavía siga con nosotros, pero si en algún momento está por ahí también viéndonos o escuchándonos, pues un saludo. Avi, ya después de que tú pasas todo tu proceso de becas, de irte a Chile, de irte a Canadá, de estudiar tu carrera, de terminarla, y obviamente pues ya de conseguir tu primer trabajo, ¿cuánto fue el tiempo que duraste en este primer trabajo? O sea, ¿fue mucho o fue poco o solamente fue como el plan de, pues voy a tratar como de agarrar la suficiente experiencia y ya después yo veo en qué camino tomar? Pues fueron prácticamente 2 años, Ok. ya en lo que terminaba la carrera, y justo cuando ya terminé la carrera ya busqué ya algo más formal para justo hacer mis prácticas ya profesionales y ya poderme titular y toda esta parte. Pero pues justo fue el bonito y precioso año del 2020, de nuestra bendita pandemia. De nuestra bendita pandemia. Entonces encontré un trabajo que pues era bueno para haber empezado, pero como era una constructora, pues sí fueron los primeros que fueron pues decayendo. Ok. Entonces de ahí fue cuando yo empecé a encontrar otros trabajos ya más formales, todo este tipo de cosas, donde ya también tuve la oportunidad de viajar a Guadalajara para capacitación, cosas de ese estilo en cuestión de mis trabajos y hasta donde estoy actualmente. Ok. Entonces sí, la verdad, gracias a Dios he tenido mucho la fortuna de tener trabajos bien. Ay, qué bueno. La verdad. Ahora sí que pues para irnos introduciendo al tema principal, Avi, obviamente pues en estas épocas difíciles que sufrimos no solamente los mexicanos sino todo el mundo sobre la pandemia,
pues ¿cómo la pasaste en esos momentos? O sea, ¿fue complicado o no te costó tanto trabajo? Porque a final de cuentas creo que fue una época en donde a mucha gente se les disparó muchas emociones, donde hubo un descontrol social, donde creo que fue una de las épocas más difíciles en cuestiones de que hubo mucha depresión, hubo mucha ansiedad por parte de la sociedad. ¿Cómo fue para ti esa parte de la pandemia? O sea, ¿fue complicado para ti o realmente no te costó tanto trabajo adaptarte a ese nuevo mundo que vivíamos? Pues justo, o sea, y retomando un poquito la parte en la que me comentabas, me preguntabas más bien cómo fue mi paso por la escuela. Uh-huh. Tuve maravillosas cosas, pero también tuve un declive que fue el bastante fuerte. Que fue justamente retomando el tema donde tú dices que mucha gente conoció o experimentó el estar a veces dentro de un huevito, el no poder salir y decir no me puedo mover y empezar a sentir justamente depresión, ansiedad. Y prácticamente etapas que vivieron las personas en ese momento fue el declive que yo tuve en la universidad. Fue poco antes de salir, fue poco antes de irme a Chile. Digamos que para poner un poco más en contexto, yo toda la parte de la universidad la viví con una pareja. Ok. Literalmente, prácticamente 3 años estuve con una pareja. Entonces, al momento que esta relación termina, no termina de la mejor manera y tampoco era la mejor relación. Pero ¿qué pasa con las relaciones que a veces vivimos en una burbuja? Desde dentro vas a decir, todo está perfecto, todo está bien. ¿Qué pasa cuando se te rompe esa burbuja? Empiezas a denotar que todo el mundo veía lo que estaba mal, menos tú. Si yo te contara toda la gente que se acercó a decirme, ¿cómo no lo viste antes? Qué bueno que ya no estás ahí. No acabaría de contarte que profesores, que amigos, que gente que ni siquiera me conocía, decía, qué bueno que saliste de ahí. Es que creo que es muy fuerte cuando una persona, como dices, o sea, uno vive en su burbuja, uno vive. Si lo hablamos en este tema de relaciones, pues vives en un mundo que estás enamorada, enamorada, entonces realmente pues no ves las cosas malas de tu pareja, ¿no? O sea, realmente todo ese tipo de cosas las disfrazas y creo que es muy fuerte cuando alguien muy ajeno a ti se acerca y te diga, date cuenta de lo que está pasando o qué bueno que saliste de esa situación o de esa relación. Creo que es muy fuerte porque te das cuenta de qué tan ciego uno puede estar o de qué tan encerrado uno puede estar en esa burbuja, que todo lo puedes ver, que todo es miel sobre hojuelas, pero cuando la realidad no es así. Mira, yo te juro que yo juraba y perjuraba que tenía la mejor relación. Pero ¿qué le podrías decir tú a una persona que tenía 18 años? Antes de él yo nunca había tenido una relación amorosa. Fue mi primer novio en la vida, entonces fue mi primera en todo. Entonces, y él era mayor que yo. Bueno, él es mayor que yo. Ok. Entonces, al final de cuentas, las etapas en las que estábamos viviendo Sí, eran distintas. eran bastante distintas. Entonces, él tenía otra perspectiva de la vida a la que yo tenía. Él tenía una perspectiva de una novia se tiene muy cerca y muy controlada. Y yo tenía una perspectiva más de yo siempre he tenido amigos. Yo siempre he sido un ser muy sociable. Me gusta platicar con la gente, me gusta hablar con todos. Entonces llega un choque de realidad en la que imagínate encontrar una persona que te dice, es que eso está mal, te ves mal hablando con todos. No puedes hacer eso. Una persona con pareja no hace esas cosas. Entonces es cuando empieza a haber un choque ok, tal vez estoy haciendo algo mal. Porque al final de cuentas, yo no quisiera como justificarme, pero era una persona que recién empezaba a entender este punto de una relación, encontrarme en una relación. Entonces yo me dejé fluir y dejé que él prácticamente me enseñara cómo iba a ser una relación. Entonces yo pensé desde esta perspectiva que todo lo que estaba yo viviendo con él era bueno y que todo lo que estábamos viviendo poco a poco era lo mejor y que así era como funcionaba una relación. Entonces no quisiera justificarlo y yo quisiera que también el mundo, muchas personas, yo se lo he dicho a mucha gente que he conocido a lo largo de mi vida, no te culpes. O sea, al final de cuentas, todo lo que se permite dentro de la relación, a veces es porque tú sientes que está bien.
en el momento sientes que está bien. Y si en el momento sientes que tú estabas haciendo lo correcto, no te culpes. Estaba bien en su momento. Ya cuando posteriormente entiendes que todo tal vez no era como estaba en su momento, que no era correcto como era en su momento, pues ahí es cuando abres los ojos. Pero nunca es tarde para darte cuenta de las cosas. Sí, exactamente, Abby. Qué difícil situación, la verdad. No, y yo creo que el declive más fuerte fue... Que creo que ahora sí que pasando a ese tema, te voy a interrumpir tantito, Abby. Todos llegamos a pasar sobre situaciones complicadas, no solamente en pandemia. A final de cuentas, estemos en pandemia o no, todos tenemos momentos muy complicados, tenemos momentos muy fuertes, ¿no? Así como existe el bien, existe el mal, y así como es arriba es abajo, y así como existe la felicidad, pues existe también la tristeza, ¿no? Desgraciadamente, pues pasó una situación en la que muchos a lo mejor no queremos experimentar, pero pues es un momento de la vida que todos tenemos que pasar. Pero tú, ahora sí que tu papi se nos fue de este mundo. Para mí es como más complicado poderlo imaginar, porque a lo mejor pues ahorita todavía pues tengo a mi papá en vida. Y digo, la verdad es que no sé cómo vaya a ser mi reacción en el momento en que a lo mejor ya sea mi mamá o sea mi papá o sea mi hermano o sea cualquier familiar muy cercano que tenga se nos vaya de este mundo. Pero ¿cómo fue para ti todo ese proceso, Abby? Porque a lo mejor uno puede decir, y desgraciadamente creo que existe mucha gente como de tranquila, todo va a pasar, ¿no? Pero, o sea, creo que no nos ponemos mucho en esa empatía de esa persona que está pasando ese momento difícil, de que no con unas palabras me vas a calmar, ¿no? O sea, o creo que hasta ni incluso ahorita ni quiero escuchar a la demás gente hablar, ¿no? O sea, pero ¿cómo fue para ti todo ese proceso, Abby? Porque al final de cuentas, al ser una persona muy cercana, una persona que te crió, que te vio crecer y que haya partido de este mundo, pues ¿cómo fue todo ese proceso, Abby? Yo creo que es de las cosas más fuertes y duras que he vivido en apenas va un año y medio más o menos. Y sí cuesta bastante tiempo, bastante trabajo hablar de todo este tipo de cosas. Yo creo que me cuesta más trabajo porque yo te voy a contar mi historia, que a él le encantaba contar. Él es mi papá de toda mi vida, de todo mi corazón. Él no es mi papá de sangre, o él no fue mi papá de sangre. Cuando yo nací, mi mamá tenía una relación, pero esa relación, pues, como todo en esta vida, no dio frutos. El señor dijo, bueno, buenas noches, yo tengo que ir por unas cosas al súper, y ya no regresó el señor, ¿no? Entonces, yo creo que se perdió en el súper porque ya nunca regresó el señor. Y no sabemos qué habrá pasado con ese señor. Si está por ahí, pensión todavía se cobra. Exactamente. Pero sí, justamente, toda esta parte, cuando mi mamá, ella es la más chiquita. Ok. Prácticamente, y yo también soy de la segunda generación, pues la última. Ok. Entonces, mi mamá me tiene a mí, y ella vive en la casa de sus abuelitos. En esa misma casa vive una de sus hermanas. Su hermana, ya que mi mamá se convierte en una mamá soltera, ella me empieza a cuidar desde que yo nací. Entonces ella se convierte en mi segunda mamá, que al día de hoy sigue siendo mi segunda mamá. Sus hijos son mis hermanos y su esposo fue quien se convirtió en mi papá. Desde el primer día en que yo nací, desde que yo estaba a punto de nacer, él fue mi papá. O sea, él tal cual es mi papá, y toda la vida lo voy a decir, él es mi papá. Sí, claro. Porque él me crió y papá es quien cría, y él se lo ganó. Él se lo ganó con todo. Entonces, sí, fue muy, muy fuerte perderlo porque no lo esperaba. O sea, mi papá no era una persona que no se tenía que ir. Yo siempre le he dicho que no se tenía que ir porque, pues, él era una persona sana, al final de cuentas, pero las enfermedades son rápidas. Y así, de rápido se lo llevó. La enfermedad nos dio el golpe en noviembre, el 23, y el 7 de febrero me lo quitó. Entonces, ha sido un proceso bastante largo y bastante duro el estarlo
el estarlo sopesando. Y yo creo que las cosas más fuertes es que la gente nos diga, ya no le llores. No puedo con ese tipo de cosas cuando la gente me diga, ya déjalo descansar. Porque la gente no se va, porque no está descansando mi papá porque yo no le llore. Mi papá ya está descansando, mi papá, en lo que crea cualquier persona, mi papá ya está descansando. Ya está con Dios para nosotros y ya lo que pasa acá es de nosotros y echarle ganas por nosotros. Entonces, ha sido un proceso que ha sido bastante duro vivirlo y que la verdad me cuesta bastante hablarlo porque soy la más pequeña de todos y todos como que viven su proceso diferente, cada quien vive el duelo diferente. Mi duelo lo he vivido en silencio, la verdad. Yo digamos que no lo comparto mucho con nadie, digamos que lo hablo solo con mi terapeuta si en debido caso, porque traté de buscar ayuda porque sí fue como que esa parte en la que dije, no, sí necesitas como que centrarte otra vez porque va a pasar algo, porque de esto ya se detona el por qué hay un contexto antes de todo este tema, de cómo surge el sentir que algo va a pasar. Okay. El cómo dije necesito buscar ayuda porque algo otra vez va a pasar. Porque yo ya tengo pues antecedentes de depresión y ansiedad. Okay. Entonces este cuadro viene de un episodio pues muy atrás. Entonces cuando se suscitan todas estas cosas en la relación pasada y llega un declive en mi vida, yo no sabía que era codependiente a una persona. Te vuelves codependiente a una persona sin darte cuenta. Entonces cuando esa persona se va de mi vida, de la manera en la que se fue y de la manera en la que terminó todo, y como todo el entorno, no solo esa persona, sino todo el entorno de él hacia mí, fue una presión social de tienes que volver con él, tienes que volver con él, porque así la religión lo dicta, porque así tienes que estar con él. Porque él ya nos dijo que ustedes están juntos, entonces tienes que volver con él. No importa si hay otra persona, tú tienes que volver con él. Es una presión social muy fuerte en la que yo caí en una depresión muy fuerte. Muy complicada. Bastante. Esa presión, la presión de él también, porque él hizo presión también en regresar a tener una relación. Me caí en un hoyo en el que no supe en qué momento caí, si te soy muy honesta, pero al momento que caigo en ese hoyo, empiezo a tener ataques de ansiedad, que no me di cuenta, que yo no sabía. Al final de cuentas, en ese momento no sabes que se conocen como ataques de ansiedad, que simplemente tu corazón late sumamente rápido, justamente, que quieres salir corriendo, pero a la vez yo también tenía depresión. Yo no me quería parar de la cama. Yo ya no quería vivir. Qué fuerte. Yo ya no quería vivir, yo ya no me quería levantar, yo ya no quería moverme, yo ya no quería hacer nada. Nada. O sea, me levantaba y era un zombie que solamente se levantaba, yo ya no comía, yo ya no hacía nada. O sea, yo sobrevivía de agua todos los días, tal cual. Pero ya no había un apetito en mi ser, tal cual, nada. Era un zombie que simplemente se movía. Y es cuando empiezan a llegar los pensamientos intrusivos a tu cabeza. Y fue cuando hice mi primer intento de suicidio, porque fueron 3 en los que no lo logré. Afortunadamente no lo logré y aquí seguimos, pero fueron 3 intentos de suicidio. En uno me intenté cortar, no lo logré, llegó mi mamá. En otro intenté salirme de un auto en movimiento, solamente los golpes. En el último, como ya veían que el problema estaba avanzando, que yo no mejoraba, que yo no me calmaba, que yo no hacía nada, me empezaron a dar algo que se conoce como clonazepam. Okay. Es un medicamento sumamente fuerte y es controlado. A mí me lo daban en pastillas, porque ya mi problema ya estaba muy agravado. Ya no podía dormir, ya no podía nada, entonces eso me iba a calmar. El riesgo fue que me empezaron a decir cómo funcionaba el clonazepam y yo empecé a entender que el clonazepam me dormía. Okay. Entonces lo que yo intenté, tal cual el último intento de suicidio, fue tomarme todas las pastillas de clonazepam.
perdí conciencia. No sé cuánto tiempo, no sé qué pasó, no sé exactamente qué ángel está ahí, pero vomité en el momento, vomité tal cual. En ese momento yo tenía una persona que estaba como muy en mi sombra, que es un amigo que quiero mucho, que se llama Juan, que estuvo como muy en mi sombra. Los intentos de suicidio no se avisan. Cuando una persona lo hace, lo hacemos sin pensar. Sí. Entonces, no es como que le vas a avisar a alguien, bye. Yo no le dije a nadie, nadie sabía, simplemente yo estaba platicando con esa persona. Normal, ¿cómo estás? Bien. Y el pensamiento intrusivo llegó y dije, ya no quiero, estoy cansada. Pero a mí misma, ya no quiero, ya estoy cansada. Ya no le encuentro un sentido a seguir aquí. Y lo intenté, dejé de contestar a esa persona. No sé si eso fue lo que a esa persona le dio el instinto de ya no me está contestando. Y fue que le habló mi hermana y subieron a verme. Y fue cuando, no sé cuánto tiempo habrá pasado cuando recuperé conciencia y los vi. Y vi la desesperación de mi familia. Y ver su desesperación fue de las cosas más fuertes que yo he tenido que experimentar, su pánico. Yo creo que ver asustado a mi papá, a un ser muy grande, muy, muy fuerte, verlo asustado ha sido de las cosas más fuertes para mí. Como que te chocan, entras en un choque que dices, ¿qué está pasando? ¿Crees que ese fue como el momento en el que tú tocaste fondo y decir, o sea, tengo que actuar yo también? ¿O cómo fue también pues este paso de decir, necesito buscar ayuda o necesito ayuda? Porque es como yo les digo a todos, creo que todos nos creemos supermanes, todos nos creemos superhéroes, pero creo que sí es muy importante que en el momento en que uno se sienta de la más mínima, el más mínimo sentimiento que tú digas esto no está bien, creo que sí es muy importante levantar la mano y buscar ayuda. Buscar ayuda. Y digo, qué fuerte, Abby. Sí es un momento en el que, digo, hasta ahorita se me está haciendo un nudo en la garganta porque uno tiene visión de la gente. Yo te veía en la universidad como la chica amigable con la que hablaba todo el mundo, pero no te das cuenta de qué es lo que está pasando detrás de esa persona. Muchas veces no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo fue para ti ese paso de decir, necesito ayuda, necesito levantar la mano? ¿Crees que ese fue el momento en el que tú tocaste fondo y dijiste, no, tengo que actuar, tengo que hacer algo? Desafortunadamente yo quisiera contarte que sí, que ese fue el momento, pero ese no fue el momento. Cuando pasó esa última vez, me recluyeron en un psiquiátrico. Okay. O sea, ya mis papás buscaron ayuda, tal cual. Entonces, digamos que no sé si todo fue muy rápido, pero yo recuerdo nada más una escena de un consultorio, estar con la profesora, con la doctora, y que la doctora le dijera a mi papá, ¿estás seguro? Porque si entra, no va a salir hasta que nosotros determinemos que está bien. Aquí no hay alta voluntaria, no hay que usted la quiera sacar, no lo hay. Dijo, ella tiene más de 18 años, ella puede decidir, pero en estas circunstancias, como están pasando las cosas, ella no puede decidir lo que va a pasar. Entonces, él me preguntó directa, en ese preciso momento me lo preguntó, ¿estás segura? Y le dije, si yo salgo lo voy a volver a intentar. Yo lo voy a intentar hasta que salga. Y si soy muy honesta, sí lo iba a seguir intentando. O sea, el sentimiento en ese momento era ya no estar. Yo iba a hacer lo que fuera necesario para ya no estar. Y en algún momento alguna tenía que salir. Entonces, literalmente solo recuerdo el hecho de que dijeran, ingresa. Estar en un psiquiátrico es de las peores cosas de toda la vida. Porque mucha gente no es consciente y están completamente medicados. Hay gente consciente, encuentras gente de todo tipo. Encontré gente muy linda en ese lugar, que fueron unas niñas muy lindas, que cuando entiendes historias, entiendes
que creo que algo que te venía diciendo en el camino, tú te ahogas en un vaso de agua, pero hay vasos llenos que pasan cosas peores. Justamente. Entonces, hay personas que están ahí por intentos de secuestro y que vives como que con ese pánico que ya estás completamente asustado. Entonces, no a veces es todo este tipo de cosas. Hay personas que viven con depresión porque sufrieron una violación. Yo, gracias a Dios, yo no llegué a sufrir cosas tan fuertes. Y yo no digo que no sea fuerte lo que cada persona vive, el dolor que cada persona vive es mucho. Porque al final de cuentas, cuando introspectas qué fue lo que detonó todo, no fue que una persona se fuera de mi vida, no fue que una persona me dejara, fue que yo traía un rastro de que desafortunadamente yo viví que mi papá o el ser que me dio la vida se fuera, o sea, que nunca quiso conocerme. Entonces, es algo que traes inconscientemente y que se guarda en tu ser. Porque al final de cuentas a mí sí me contaron la verdad desde que yo fui muy pequeña. No de la mejor manera, pero sí me la contaron. Y cuando vives ya teniendo una relación, tienes ya una relación y esa misma persona también se va, ese rastro de abandono es el que a mí me dio un declive para abajo. Y fue la primera persona que llegó a mi vida. Entonces, ese abandono, ese fue el que fue el motivo del todo. El que para mí fue el instinto de todo ese, ya no quiero vivir porque todos me abandonan, porque todos se van. Entonces era ese el momento en el que estaba todo mal, en ese preciso momento. Cuando entiendes todo eso y cuando vives en un lugar así, fueron 15 días, perdón, 10 días. Y ves mucha gente, te lo juro que ves mucha gente que no está bien. Y lo único que te separa de los hombres y las mujeres es una barrera de cristal. O sea, sigues viendo las cosas y estás consciente. Hay gente que no lo está. O sea, yo veía cosas muy fuertes o viví cosas muy fuertes. De verlas nada más, vi gente amarrada y son cosas que no te quitas de la mente. Sí. Cuando yo toqué fondo fue justamente como a mitad del periodo en el que yo estuve, que la psicóloga, la terapeuta que teníamos me dijo, si tú no empiezas a entender y a tocar fondo, el hecho de que salgas va a hacer que regreses, porque tú no estás entendiendo las cosas, tú solamente estás sobreviviendo aquí para salir y en algún dado momento vas a colapsar y vas a regresar. Y es algo que todos te dicen, si tú no tocas fondo y entiendes tu raíz del problema, vas a colapsar. Que fue cuando entendí de dónde venía el problema y empecé a entender que yo no quería que me abandonara nadie, que yo tenía mucho miedo y colapsé. Esa noche fue la más dura de mi vida porque sí me acuerdo que me volvieron a medicar y a mí sí me tuvieron que amarrar para que yo no me pudiera caer de la cama, porque pues ruedas de cuestión de que estás tan medicada que puedes rodar y las camas son bastante altas. Cuando desperté al siguiente día y recordé todo lo que había llorado, porque lloré en el patio, o sea, tal cual en el patio, en decirles que yo no quiero que nadie me abandone. O sea, yo no quiero que alguien se vaya porque es tan difícil quererme. O sea, porque no se quiso quedar. Y no hablo de mi pareja, hablo de esa persona porque no se quiso quedar. Entonces, vivir toda esa parte es cuando toqué fondo. Y verme amarrada, o sea, verme amarrada, retrospectar a decir, no he tenido una mala vida, no he sido una persona que ha sufrido carencias, gracias a Dios mi familia me ha dado todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí amarrada en una cama de hospital? Ahí fue cuando toqué fondo. Hasta ese momento fue cuando yo toqué fondo y cuando yo le dije a la terapeuta que yo quería ayuda, que la gente se va a ir de tu vida. Así como va a llegar gente, la gente se va a ir de tu vida. Y tienes que entender esa parte. Y tienes que dejar ir a las personas en todo momento. Tanto bien, tanto mal, pero las tienes que dejar ir porque si no vas a tener todo este rastro de abandono siempre. Entonces, pasan los días, empiezo a tener ya más terapias, me relajan un poco más y me dejan salir. Obviamente con ansiolíticos, con antidepresivos, con terapias todavía.
pero ya un poco más preparada para la vida, para detonantes, para saber qué iba a pasar cuando vieran detonantes. Porque mucha gente creía que todo era a raíz de mi relación. Entonces decían, lo vas a ver y vas a detonar. Yo, o sea, en sí la raíz nunca fue esa persona, pero sí el sector social o que me presionaran a regresar con él. Entonces me alejé de todo para ya no tener detonantes hacia mí. Dije, ¿sabes qué? Cortamos raya y cada quien haz tu vida, yo hago mi vida y que ya cada quien sea feliz. O sea, no pasa nada. Fue un momento, un declive bastante duro, porque desafortunadamente yo en esa relación viví cierto punto de violencia, que yo nunca se la conté a nadie, y que yo lo asemejaba y le decía a mi papá, en esos entonces jugaba fútbol, entonces yo le decía, son golpes del fútbol. Mucho tiempo se los dije así. Desafortunadamente él se lo contó a otras personas y esas personas fueron quienes se los dijeron a mis papás, que en este caso fueron los pastores de la iglesia, a donde íbamos. Dijeron, ya nos contaron que él tuvo arranques y que llegó a tener arranques con ella. Entonces, el llegar a ver a mi papá y a mi mamá, el sentarse enfrente de mí así como estoy, con desesperación en sus ojos, ¿por qué nunca nos dijiste que te lastimaba? Y esto fue posterior a todo lo que ya había salido del psiquiátrico. Fue algo que me dio muchísimo, me dolió muchísimo, porque me daba pena. Me daba mucha pena decirlo, porque yo decía, ¿cómo le voy a decir al mundo que pasó eso? Me daba mucha pena. Hasta hace muchos años todavía me daba mucha pena si alguien me preguntaba o si alguien me iba a contar. Pero al final de cuentas son cosas de la vida que vas aprendiendo, y como te lo dije, no me puedo seguir culpando por cosas que yo permití en su momento, porque yo pensé que estaba bien. Porque es que si tú no me hicieras enojar, nada pasaría. Para mí estaba bien. Porque yo lo aprendí a base de todo lo que estaba viviendo con él. Entonces, al final de cuentas, posterior empiezas a cambiar y empiezas a saber qué está bien y qué está mal en una relación. Esa es la parte de madurar y de crecer. Que no te quedes con eso, que no permitas que la siguiente relación que tengas va a ser lo mismo, sino al contrario, que ya aprendiste de todo lo que está pasando. Y contestando la pregunta de cómo he vivido todo lo de mi papá, fue por eso justamente que busqué ayuda, porque yo sabía que iba a decaer. Porque justo fue otra vez que alguien se fue. Sí, alguien me abandonó. Y fue el pilar de mi vida. El ser más guerrero, la persona que se pavoneaba mucho de todos mis logros. O sea, a él sí lo veías ahí, brincando en cada video de esos de graduación. Él sí se escucha gritando, esa es mi hija, ahí sí se escucha. Entonces, no fue un abandono malo. O sea, no se fue por unas cosas feas de mi vida. Sí, mi viaje. Él no me lastimó nunca, él nunca hizo nada malo, al contrario, hizo lo mejor de su vida, que fue criar a una hija que no era suya. Y fue algo que yo toda la vida le voy a agradecer, porque él no tenía que hacer este tipo de cosas. Yo siento que él tuvo la opción de decir no, y él aún así dijo, ¿por qué no? Y no te estoy hablando de solo criar en cuestión de educar, él también me llevó a mantener, él también llegó a hacer muchas cosas. Él fue un papá en toda la extensión de la palabra. Entonces, cuando él se va, me cayó el 20 mucho tiempo después. Mucho tiempo. Yo creo que pasa lo del funeral, todo este tipo de cosas. Y yo creo que fueron meses después en los que caí en cuenta que ver su carro fuera de la casa no era signo de que él estaba en la casa. Él no querer entrar a su cuarto porque sé que ahí no está, me cayó muchísimo tiempo después. Entonces fue cuando dije, necesito buscar ayuda, porque puede que estos pensamientos intrusivos estaban volviendo, porque yo le decía, él me dijo, tienes que volver,
tenemos que celebrar mi cumpleaños. Le dije, sí. Y yo volví, pero él ya no está en los míos y yo ya no estoy en los de él. Entonces es muy duro y sí es bastante duro. Su cumpleaños no tiene mucho que acaba de ser. Y es muy, muy fuerte vivir toda esta parte, pero lo vives mejor. Porque, como te dije, aprendes a dejar ir a la gente, bien o mal. Tienes que aprender a dejar ir a la gente. Desafortunadamente es algo que yo jamás voy a entender por qué mi papá se fue. Yo sigo pensando que no se tenía que ir, pero al final ya no está. Y tenemos que seguir la vida. Entonces tienes que aprender a dejar ir y vivir por la gente. Mi comediante favorito se llama Franco Escamilla. Él también perdió a su papá y él decía mucho la frase: tienes que vivir por la gente. O sea, vivir porque estén orgullosos. Él vivía muy orgulloso de todo lo que yo hacía. Fuera malo o fuera muy poco, al principio él no tenía mucha fe en el gimnasio. Igual que mucha gente, porque decía, es que al gimnasio a veces la gente nada más entra por cuestión de tiempo o Y cuestión de propósito de año nuevo y se sale. Y la verdad, si te soy muy honesta, sí los encuentras. Porque si los encuentras al principio de año estaba rotado y ya después la gente se empieza a ir. Sí, Pierde motivación o algo cambia en ellos. Y mi papá era de ese sentido, de decir, estás en tu propósito de año nuevo y no vas a ir. Es pérdida de dinero. Puedes hacer ejercicio aquí en la casa. Cosas así. Pero al pasar el tiempo y ver la disciplina en la que yo le metía, porque pues a raíz de toda esta parte de la pandemia y regresando un poquito para no perderles el contexto, saliendo del psiquiátrico es cuando me dan la noticia de que me voy a Chile. Ok. Entonces tenía mucho miedo también en que yo me fuera saliendo apenas del psiquiátrico y apenas estando controlando mis emociones. Pero yo les pedí a mi familia que confiaran en mí, que yo iba a poder, que no quería desaprovechar tampoco esta oportunidad y que yo quería, que yo sentí que esto era como por eso tienes que vivir, por todo lo que te falta por vivir. O sea, por eso no te fuiste, porque te faltan muchas cosas que todavía tienes que vivir. Justamente. O sea, y me voy a Chile, pasan experiencias muy bonitas. Regreso y es cuando empiezo a entender, y con mis terapias, o sea, yo seguía con terapias, que yo quería buscar un deporte en el que me pudiera desenvolver, en el que yo pudiera sentirme viva otra vez, pero sin depender de una persona. Okay. Porque desafortunadamente, y sí puede dar mucha pena decirlo, pero yo sí dependía de una persona. Yo dependía mucho de una persona y es muy aterrador. Bueno, te da mucho miedo volver a entrar en una relación y igual volver a empezar a depender de esa persona. Y era algo que a mí me daba muchísimo miedo. Darle la oportunidad a otra persona de entrar a mi vida y decir, ¿y si se va? ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿O qué va a pasar en mi vida? ¿Qué tal y me pasa exactamente lo mismo? ¿Cómo lo voy a trabajar otra vez? O sea, no puedo volver a caer en el mismo hoyo. Porque yo te he de decir que yo me siento muy culpable de todo lo que yo les hice pasar a mi familia. Porque mucha gente se pone a pensar todo lo que la persona pasa, en este caso yo. Pero nadie se pone a pensar todo el miedo que vivió mi familia. Sí. Todas las noches que no dormía por ir a ver que estuviera bien. Entonces, recaer en todo este tipo de cosas te genera mucha culpa a ti como la persona. Entonces ya no quieres generarles esa culpa. Bueno, ya no quieres generarles otra vez esa parte sí, como ese miedo. Ajá, de que tengan ese miedo de que digan, es que si entran en otra relación y le hacen lo mismo, otra vez vamos a estar en la misma situación. Entonces, toda esta plática yo se la contaba a la terapeuta y me decía, cuando tú encuentres algo que te motive, que no te dependa de nadie y que te haga tu paz a ti, ahí es cuando puede llegar una, puede llegar otra, puede llegar y se pueden ir. Y ya no te van a generar nada porque tú ya encontraste tu paz. Pero primero la tienes que encontrar tú y depender de ti misma, no de nadie más. Entonces, parte de cómo empecé a entender, a depender de mí misma, fue decir, quiero verme bien, sentirme bien. Porque a raíz de todo esto, de que yo dejé
es de moverme, de comer y todo esto. Mucha gente pensaría que me volví muy flequita, pero no, al contrario. Subí de peso, pasó pandemia y igual ya no podías hacer nada. Sí, ya no podía hacer nada. Entonces, la pandemia a mí no me generó depresión, pero yo ya no podía salir. O sea, sí me daban ataques de ansiedad de repente, pero era el mismo cuadro que yo ya traía posterior a que había pasado todo esto. Entonces, la pandemia a mí, la inactividad a mí me generó 40 kilos arriba de lo que yo peso hoy en día. Bueno, sí, 40 kilos. Yo pesaba 90 kilos. Soy una persona que mide 1,50. Estoy muy chiquita. Pesar 90 kilos era bastante. Bastante. Pero hay algo que la gente en esta parte dice, no te das cuenta hasta que algo te hace verlo. Yo pensé que estaba bien. O sea, no que todo estaba bien, pero en sí era pandemia y no podía salir o hacer ciertas cosas. Entonces, yo sí tenía la intención de decir, yo necesito buscar un deporte que me haga, bueno, mi intención era un deporte porque es en lo que me he desarrollado siempre, en el fútbol, en el voleibol. Yo dije, quiero un deporte. El gimnasio es una buena opción porque yo decía, ya creo que ya estoy un poquito grande para la parte de fútbol, ya es tal vez buscar otra opción. Y el gimnasio estaba bastante cerca, entonces era una de las opciones. Pero yo decía, es pandemia y ahorita nada está abierto. Entonces, en mi espejo yo decía, pues todavía estás normal, o sea, no pasa nada. Hasta que yo vi una foto en la que yo vi a una persona completamente diferente. Una persona completamente diferente que si quieres te la puedo mostrar ahorita. Esa es una persona de 40 kilos arriba que yo no reconozco. Entonces, desafortunadamente eso es lo que me da para abajo también. Y dije, ¿y ahora quién te va a querer así? O sea, con tantos kilos. O sea, si antes yo tenía el miedo al abandono y estaba trabajando con el miedo al abandono, ahora tenía el miedo a que nadie me eligiera, porque desafortunadamente piensas que todos van a buscar un físico perfecto. Entonces empiezas a entender que todos los miedos que yo tenía eran hacia las otras personas, no hacia lo que yo quería. O sea, era de, ¿y si alguien se va? Todavía ni siquiera llegaba alguien y yo ya estaba pensando que alguien se iba. Y si nadie me quiere, todavía ni siquiera nadie dejo que se acerque y yo ya estoy pensando que nadie nunca me va a querer. Entonces todas esas barreras fueron las que yo empecé a trabajar poco a poco. Cuando se va lo de pandemia y se empiezan a abrir todas estas oportunidades ya de volver a hacer actividades, empiezo a buscar ya la oportunidad de estar en el gimnasio. Mi papá me cuenta que es una pérdida de tiempo y empieza a pasar el tiempo. En el primer año bajé los 40 kilos. Órale. Entonces me volví una persona un poco muy delgada, sumamente delgada. En este mundo del gimnasio, tus perspectivas van cambiando conforme tú vas entrenando. Yo se los he dicho a muchas personas que me dicen, ¿cómo lo logras el ir todos los días? Y hay una frase que la verdad no recuerdo exactamente cómo va, pero que después de tres semanas o de 3 meses ya se te vuelve un hábito. Entonces, el aguantar, el perdurar, justo cuando ya tu cuerpo lo entiende como tu hábito, es esa parte. Y cuando entiendes un motivo. Sí. Yo ya no quería, mucha gente me dijo cuando empecé a cambiar físicamente, y te lo había contado, que esto era muy superficial, que yo me quería ver bien. Y sí te entiendo perfectamente porque, digo, también me pongo empatía en ese sentido porque yo también estaba un poquito gordito. Ahorita embarnecí, la verdad, o sea, sí me veo más cachetoncito. Ahorita ya no, porque ya me estoy poniendo las pilas, la verdad. Pero a mí me caía muy gordo también la parte y sí me llegó a tocar que cuando empecé a bajar de peso, mucha gente me preguntaba, oye, ¿te sientes bien? Como que de alguna manera piensan que estás enfermo. Y muy cañón, pero no, la verdad es que pues uno va disfrutando su proceso, uno va bajando de peso, ahora sí que uno reconoce el esfuerzo que hace por lograr ese objetivo y en algún momento no olvido esas palabras de una tía muy lejana, o sea, de esas tías que ves una vez cada 5 años y en alguna ocasión se me queda viendo y me dice, te veías mejor gordita.
Y yo dije, ay, váyase, pero mucho al carajo, ¿no? O sea, son detallitos que digo, híjole, ¿no? Pero, Avi, o sea, antes que nada, pues quiero agradecerte mucho por compartir por toda esta experiencia que la verdad yo desconocía. A lo mejor pues tenía como una perspectiva de lo poco mucho que me llegabas a platicar y agradezco mucho que hayas tenido esta apertura con nosotros. Creo que al final de cuentas la finalidad de estos episodios, queridos diablillos, es que ustedes también tengan esta empatía y vean que de la demás gente podemos aprender. Creo que si ustedes conocen a alguien que está pasando por una misma situación, a lo mejor en alguna situación mucho más complicada, se puede salir adelante, la verdad. O sea, creo que de todo de toda una cueva oscura siempre se va a encontrar al menos un fragmento de luz, pero hay que seguirla, hay que echarle ganas porque sí se puede salir adelante. Y la verdad es que yo estoy muy impresionado, Avi, porque cuando empezabas a subir historias en tus redes sociales del ejercicio y todo eso, yo me quedaba así como de órale, o sea, le estás echando muchísimas ganas, ¿no? Y la verdad es que esos cambios pues se notan bastante y quiero felicitarte por esa parte porque como dices, o sea, mucha gente por propósito, porque, pues vamos a ver la experiencia de cómo es un gimnasio, van un ratito y se van, pero creo que tú encontraste esa motivación y ese motivo para no solamente encontrar tu paz, como lo mencionabas, sino también para generarte pues tú esa tranquilidad, porque al final de cuentas, sea la actividad que sea una actividad física, sea una actividad artística, en todo eso lo podemos encontrar una paz, una tranquilidad. Si encuentras un hobby, adelante, hazlo, porque la verdad es que eso ayuda muchísimo. Y solamente ya como para ir finalizando el episodio, Avi, a mí me habías comentado que estás preparándote para ser entrenadora personal. Justo. Órale, a ver cómo. Ahora sí que nada más como un pequeño resumen. ¿Estás dentro de un curso, estás dentro de una escuela o es como una especie de diplomado? Porque hasta incluso no solamente se está haciendo o se está estudiando para ser una entrenadora personal, sino que ya has estado compitiendo. Sí. Compitiendo en levantamiento de pesas y todo ese tipo de cosas que la verdad es que también mil respetos. Yo levanto una silla y ya me quebré la espalda, la verdad. Entonces, ahora sí que nada más como en pequeño resumen, Ari, platícanos cómo es ese mundo tanto de lo que estás estudiando para ser entrenadora personal, pero de lo que son las competencias. Es el mundo más maravilloso del mundo, si te lo puedo decir, y no porque sea mi deporte, nada más, pero es el mundo más maravilloso del mundo, ver cómo cambian los cuerpos con disciplina y mucho esfuerzo. Así es uno de los maravillosos mundos del deporte. Sí, tal cual estoy estudiando para ser entrenador personal en una escuela, no solo como diplomado, sino sí como certificación. Okay. Ya tal cual, la escuela se llama NAVA. Es una escuela bastante buena. Mi mejor amigo me lo recomendó, mi mantícora. Y justo, estamos preparándonos para ser entrenador personal a finales de año. Okay. Porque al final de cuentas, parte de todo esto, no solo es como que aprender poco a poco, sino también saber cómo enseñarlo. Y a mí me gustaría que todo lo que yo alguna vez ya cambie en mi cuerpo, poder apoyar a otras personas que les da mucho miedo cambiar su cuerpo por mil cosas, porque les digan que están gorditas o porque mil cosas, poderles ayudar a que todo se puede, con disciplina y esfuerzo todo se puede y no se tienen que matar de hambre, no tienen que matarse 4 horas en el gimnasio, tampoco, todo tiene un proceso y mientras se disfruta el proceso, todo va a ponerse en su lugar poco a poco. Son 4 años de mucho esfuerzo, en los que sí llevo 6 meses compitiendo apenas en levantamiento de pesas. Afortunadamente ya cargo más de 100 kilos en sentadilla. Un orgullo pequeñito. He estado en 3er lugar, 4.º lugar, porque sí hay mujeres maravillosas que cargan todavía muchísimo más.
son muchísimo más fuertes las mujeres todavía. Ok, esa es la actitud. Pero algún día espero así poder ya competir a nivel más, que es fisicoculturismo, Ok. que es a donde yo quisiera llegar, que es un sueño todavía, y nos estamos preparando por allá. Perfecto, y pues la verdad es que muchísimas felicidades, la verdad es que creo que aquí hay un claro ejemplo de que después de la tormenta viene la calma, entonces se va a escuchar muy repetitivo, pero la verdad es que se puede salir adelante, solamente hay que buscar la forma, y como les digo a ustedes diablillos, o sea, sinceramente busquen ayuda, levanten la mano, no se crean superhéroes, porque sinceramente a este mundo se viene a aprender, se viene a experimentar, tanto cosas buenas como cosas malas, pero a final de cuentas todos necesitamos ayuda de alguien. O sea, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pero siempre tenemos que buscar esa ayuda. Creo que ya estamos en una época donde existen muchos profesionales, tanto de salud mental como de salud física, entonces hay que sacarles ese provecho. Y ahora sí que pues quiero agradecerte, Abby, porque nos abriste tu corazoncito en esta parte. La verdad es que se me hizo un nudo enorme en la garganta el saber que toda cabeza es un mundo, toda cabeza pasa por momentos complicados, por momentos hasta incluso maravillosos, pero creo que lo importante aquí es que cada uno de nosotros nos llevemos un aprendizaje de ti, Abby. La verdad es que me llevo mucho aprendizaje, la verdad es que estoy un poquito en shock por todo lo que nos platicaste, pero creo que a final de cuentas es algo que tenemos que procesar todos y tenemos que tomarle la importancia suficiente porque son situaciones complicadas. Entonces, Abby, pues quiero agradecerte mucho por no solo abrir tu corazoncito en este sentido, sino por también compartirnos estas experiencias. Y ahora sí que pues para ir finalizando el episodio, Abby, ¿qué consejo le darías a los diablillos? El consejo que tú quieras en general, a lo mejor no algo en específico, pero algo que tú digas, yo se los dejo aquí sobre la mesa. Hay una imagen que alguna vez vi, no sé si en Instagram o en TikTok, pero tiene mucha razón, que en el gimnasio las pesas no se vuelven más ligeras, tú te vuelves más fuerte con el paso del tiempo. Y tal cual, es lo mismo en la vida, las cosas no se van a volver menos, tú te vuelves más fuerte. Tienes que aprender a salir adelante. Entonces, simplemente todo pasa, todo tiene una solución y todo tiene un proceso. Y todas las cosas maravillosas siempre nos van a llegar si sabemos buscarlas. Qué bonita frase. Ya anoten, muchachos, anoten, muchachas, porque sinceramente qué bonita frase. El día de hoy, diablillo, nos despedimos. Espero que les haya gustado este episodio. Yo lo disfruté cañoncísimo, me llevo mucho aprendizaje y esto va a ser continuamente con cada uno de los invitados. Vamos a aprender un poquito más sobre ellos, no solamente en su ámbito personal, sino también en su ámbito profesional. Ya lo vieron, Abby se está preparando para ser entrenada personal a finales de año, entonces ojo para que también en algún momento si quieren que ella los entrene, pues adelante, ella va a estar más que lista, más que preparada. Y pues muchas gracias, Abby, por estar con nosotros. Espero que esta no sea ni la primera ni última vez que vienes aquí. Espero que podamos platicar después de otras cosas. Claro, encantado. Excelente, esa es la actitud. Pues diablillos, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por ver este episodio. No olviden, como yo les digo siempre, no olviden compartir, suscribirse a este canal de YouTube. También pueden disfrutar los episodios en Spotify. Entonces, donde ustedes quieran vernos o escucharnos, ahí lo tienen sobre la mesa. Entonces quiero que compartan este video, suscríbanse, apóyennos mucho, porque la verdad es que este proyecto va para largo. Y pues diablillos, más que nada quiero comentarles que un agradecimiento a todos. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana, un bonito fin de semana, dependiendo en el momento que nos estén viendo. Y pues cuídense mucho, diablillos. Muchas gracias, Agui.